Estados Unidos va a entrar en una profunda crisis. Esto es el mensaje que ha querido dar Druckenmiller en una de sus últimas conferencias. Hemos tenido acceso al transcript de esa conferencia y en este vídeo os vamos a explicar por qué dice Druckenmiller que Estados Unidos en algún momento va a tener una crisis muy importante. Así que quédate. Bueno, Druckenmiller en la última conferencia que ha dado, que es muy parecida a la que dio hace 10 años, si lo buscáis, dio una conferencia para estudiantes pues avisando, ¿no?, del problema que estaba teniendo sobre todo las finanzas públicas estadounidenses, y ahora ha vuelto una década después a repetirnos y a recordarnos la peligrosa situación en la que está ahora mismo Estados Unidos. Y con respecto a qué dice Druckenmiller que es peligroso, el gasto social en la gente mayor, ¿no? ¿Y por qué? Porque, según Druckenmiller, se necesitaría recortar un 50% del gasto en sanidad y bajar a la mitad las prestaciones por jubilación en Estados Unidos para equilibrar el presupuesto en el futuro. Y esta aclamación o esta previsión que ha hecho el famoso inversor, la vamos a ir desgranando poco a poco en varios gráficos, ¿no? Y en este primer gráfico que estáis viendo, vemos la proporción del gasto público que se dirige a las personas mayores. Actualmente es básicamente el 40% de todo el presupuesto público va dirigido tanto en sanidad o en prestaciones sociales para la gente mayor. 6 veces más que el presupuesto que se dedica a los niños, ¿vale? Entonces ya vemos un problema, ¿no? A la gente mayor, que es la que no produce, se le destina el 40% de todo el gasto público estadounidense. Pero es que más, en 25 años, si las tendencias demográficas siguen el mismo camino, este 40% llegará a ser el 70%, que eso es lo que estamos viendo en la gráfica. Cómo evolucionará este gasto público, social y en sanidad para personas mayores a lo largo de los años. Y en 2050 pues llegaríamos a eso. A un 70% de todo el gasto iría solo para personas mayores. Pero es que esto es una situación grave no solo por el gasto, sino por la capacidad y la cantidad de endeudamiento que tiene el país. Aquí en la gráfica veis cómo ha evolucionado la deuda pública en Estados Unidos. Y es que estamos a nivel, si os fijáis, de la Segunda Guerra Mundial, con una diferencia. En la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado aumentó impuestos, bajó gastos y además no teníamos estos sistemas de cobertura social que tenemos ahora, que cuando empezaron, en los años 60. Entonces, cuando empezó el Medicaid y Medicare en los años 60, no teníamos esta situación de endeudamiento que tenemos ahora. Y además, el Estado había conseguido en algunos años equilibrar el presupuesto y bajar el endeudamiento. Esa no es la situación que tenemos ahora. Ahora, ¿dónde estamos? Pues ahora estamos en una situación en la que la deuda ha aumentado de 15 a 31 trillones. ¿Vale? En la última década, solo en la última década, la deuda pública estadounidense ha pasado de 15 a 31 trillones, con T, ¿vale? Como digo, mismo nivel sobre el PIB que la Segunda Guerra Mundial, pero sin capacidad ahora mismo de reducir la deuda tal como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y además este nivel de deuda es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Porque este nivel de deuda es el actual sin considerar las necesidades futuras, ¿vale? Porque en la Segunda Guerra Mundial se llegó a aumentar los impuestos y a reducir los gastos y el futuro podías prever que ibas a reducir la deuda, ahora no es lo mismo. O sea, esta deuda está asumiendo 0% de gasto futuro, de endeudamiento futuro, tanto en sanidad como en prestaciones de jubilación a los mayores. Cero dólares gastados. ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque actualmente el presupuesto de Estados Unidos está en déficit. Entonces se tiene que endeudar continuamente para prestar lo que está prestando ahora. Entonces, algunos economistas han hecho análisis, y Druckenmiller lo remarca en su presentación, en el que estiman que si seguimos al ritmo al que estamos ahora, ¿no?, de prestaciones sociales y las seguimos dando de la misma forma, sin ningún tipo de recorte, la deuda actual, el valor actual de la deuda sería de 200 trillones. Y diréis, pero ¿cómo puede ser? Si la deuda es de 31 trillones, ¿cómo pasa a ser de 200 trillones? Muy bien, porque el valor actual de cualquier activo es el valor
presente de los flujos futuros. Y con la deuda se puede hacer igual. Es decir, si nosotros preveemos que los déficits presupuestarios van a seguir en el futuro y eso va a aumentar la deuda y vemos ese nivel de deuda a futuro y lo traemos a valor presente, nos da 200 trillones. Entonces, algunos economistas dicen que la deuda actual, el burden actual que tiene la economía americana con los presupuestos que tiene actualmente sería de 200 trillones, no de 31 trillones. ¿Eso qué significaría? Pues bueno, eso significaría que el gasto que se destina al pago de intereses pasaría de ser de más o menos un 7-8%, que es ahora, a más del 25-30%. Aquí en esta gráfica que estamos viendo, en la tercera gráfica, ponemos el déficit, ¿vale? ¿Por qué es importante esta gráfica? Vemos que estamos en déficit presupuestario todavía, pero es importante por una razón. No miremos la actualidad, miremos 2018. ¿Qué pasó en 2018? Economía en boom, mínimo de desempleo de los últimos 50 años y aún así, en el mejor de las situaciones económicas que tenía Estados Unidos los últimos años, no fueron capaces de reducir el déficit. Ahora se ha ampliado también la deuda por el COVID, ¿no? Durante el COVID se gastó muchísimo dinero, de hecho se gastaron también algún trillón que otro. Cuando salimos del COVID, 2022, la economía estadounidense creciendo, o incluso 2021, tenemos en 2022 inflación, que todavía en 2023 todavía la tenemos, y aún así no han sido capaces de bajar el déficit y bajar la deuda. La inflación ayuda a los gobiernos, ¿no? Ayuda en general a cualquier empresa, persona o entidad que esté endeudada. ¿Por qué? Porque baja el valor nominal de su deuda. Y además la inflación hace que los gobiernos recauden más. Y aún así, con esta situación, ¿no? de boom otra vez económico, de crecimiento en 2022 importante, y ahora también, y tenemos inflación, o sea, el crecimiento nominal ha sido súper importante, han sido incapaces de reducir el déficit. Y ahora vamos a hablar ya y vamos a presentar la cuarta gráfica, ¿no? Y esto es lo que se llama como el fiscal gap, ¿vale? O el gap fiscal o la diferencia fiscal. ¿Qué significa esto del gap fiscal? Pues esto es, imagináramos, ¿vale? Que ¿cuánto deberían aumentar los impuestos? ¿Ok? Hoy en día para conseguir mantener el nivel de prestaciones sociales. ¿Cuánto deberían aumentar? Pues deberían aumentar en un 7,7% del PIB, ojo, no del presupuesto, del PIB en Estados Unidos. Eso es el déficit, el gap fiscal que hay en Estados Unidos. ¿En qué se traduce eso? Un gap fiscal del 7,7%, un aumento de los impuestos de un 40% a nivel federal o una disminución de los gastos del 35%, inmediatamente. Y disminución de las prestaciones sociales del 35% o aumento del 40% en el nivel impositivo. Y es irónico, y en esta gráfica lo podemos ver como Francia, que tiene un gap fiscal del 2,3%, ya está haciendo reformas duras sobre las pensiones, cosa que está provocando revueltas y más, pero bueno, la matemática no miente, podemos revolotearnos lo que queramos, podemos quemar todos los contenedores que queramos, la matemática no miente, no se puede seguir con estas tendencias demográficas y a la vez seguir aumentando las prestaciones sociales a la gente mayor, porque no hay suficiente joven para mantenerlo. Es una estructura piramidal que tiene la base rota, entonces no se puede. Pero el caso de Estados Unidos es súper grave, 7,7%. Y además una cosa que es que está empeorando. Hace una década era del 7,2%. O sea, este gap sigue aumentando. ¿Y qué es lo que pasará con este gap fiscal y este aumento de la deuda? ¿No? Pues lo que os he dicho antes. Los intereses que se van a tener que pagar. Os voy a presentar aquí la quinta gráfica de esta presentación que ha utilizado Druckenmiller, y aquí podemos ver pues, bueno, cómo va a aumentar la deuda y cómo eso va a aumentar el burden, o sea, la cantidad de dinero que va a tener que invertir el Estado en pago de intereses, que pasaría de ser del 8% al 27% en 2050. Es decir, ahora el 8% de PIB se dedica a pagar intereses, o no principal, intereses de la deuda, y pasaría a ser del 27%. No hay país que aguante que el 27% de su PIB, de su presupuesto estatal se dedique a pagar intereses, solo intereses. No hay país que lo aguante. Y ya por último,
me gustaría compartiros esta última gráfica que ha utilizado Druckenmiller, que es la burbuja del todo, ¿no? Las políticas monetarias que han provocado la burbuja del todo. Y esto viene ya de Ben Bernanke, ¿no? El expresidente de la Fed, que dijo en una ocasión, y voy a citar textualmente, la monetización requerirá un incremento permanente de la oferta monetaria para pagar las facturas del gobierno a través de la creación de nuevo dinero. Esto lo dijo Ben Bernanke. Y así estamos. Desde la crisis financiera de 2008, ¿no? La que es conocida como la gran crisis financiera, el balance de la Fed, ¿vale? Desde 2008 se ha multiplicado por 10. Es decir, el balance, que es el dinero en circulación en la economía, se ha multiplicado por 10. Cuanto más dinero en la economía hay, ceteris paribus, manteniendo todo lo demás constante, menos valor tiene ese dinero, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. ¿Y eso que ha provocado? ¿No? Pues que el balance de la Fed llegue a ser de 9 trillones y esta locura monetaria es lo que provocó pues la burbuja de la renta fija, ¿no? Cuanto más dinero hay en circulación, los activos suben de precio, renta fija, SPACs, criptomonedas, renta variable, etcétera, etcétera. La burbuja ha sido tan grande que un activo de broma como era Dogecoin llegó a valer 80.000 millones de dólares. Un activo de broma, 80.000 millones de dólares. Ha sido una locura y sigue siendo. Las bolsas corrigieron en 2022 y en 2023 ya están otra vez en modo burbujístico, ¿no? La burbuja del todo. La Fed ha intentado solucionar los problemas del pasado aumentando en 500 puntos básicos los tipos de interés de una forma muy rápida, pero enseguida hemos visto que han tenido miedo. De hecho, en abril, durante poco más de 2-3 semanas, a través de otros mecanismos, aumentaron otra vez el balance, recuperando el balance que tenían anteriormente, ¿vale? Esta subida de tipos de interés, que sí que está viendo sus efectos en la disminución de la inflación, ¿no? Y en un enfriamiento de la economía, se ha contrarrestado con un aumento otra vez del balance. ¿Por qué? Porque la subida de tipos de interés provocó crisis bancarias y la Fed ha tenido que salir al rescate, con otros mecanismos diferentes, pero al final lo que importa es que el balance ha vuelto a ser igual de grande que antes. Entonces, el retraso en la toma de medidas, y esto es el mensaje clave que Druckenmiller ha intentado expresar ya hace una década y ahora lo vuelve a hacer, lo único que provocará es que la crisis que venga, o los recortes que vengan en el futuro, o los aumentos de impuestos que vengan en el futuro van a ser mucho más grandes. Y por eso Druckenmiller dice que la economía estadounidense, pues en algún momento va a tener que hacer implosión. Y va a tener que venir por la parte del Estado, no porque la economía privada, ¿no? Las empresas estén mal, sino porque las cuentas estatales no cuadran y en algún momento van a tener que cuadrar. No se puede estar dando patadas hacia adelante continuamente, a no ser que monetices salvajemente, crees inflación y soluciones los problemas estatales machacando al pequeño contribuyente y al pequeño empresario, ¿no? Y eso es lo que nos dijo Druckenmiller y yo creo que ahora podemos dar paso a Antonio para comentar un poco esto, ¿no? Bueno, Edgar, fantástico. Yo creo que al final lo has explicado todo muy bien, ¿no? Y es algo que venimos diciendo en Locos de Wall Street, que parece que constantemente ponemos parche sobre parche y no queremos solucionar ni lo que pasa en Estados Unidos, que lo vemos desde un poco desde la lejanía, aunque los mercados no lo acercan, porque al final siempre tenemos la vista puesta ahí en Estados Unidos, ¿no? Pero también al final es lo que pasa en Europa, parche sobre parche tras las soluciones. Habrá que estar muy atentos, porque desde luego Druckenmiller tiene un buen ojo. Mucha gente habla de él inclusive como uno de los mejores inversores de todos los tiempos. Es cierto, no es un inversor al uso como Peter Lynch de empresas y tal, pero su visión macro, su visión digamos, de lo que puede pasar a corto, medio plazo en la economía es desde luego... Esa fama está muy bien ganada. No sé, Edgar, sí, pero ojo. En ese escalafón de grandes inversores, ¿cómo lo pones tú? ¿Cómo lo sitúas? Sí, Druckenmiller entre los mejores, pero ojo al interpretarlo, porque que Druckenmiller sea pesimista en la situación de Estados Unidos no significa que esté corto, ¿eh? No significa eso. O sea, tú puedes tener una visión macro en un determinado momento muy pesimista y estar largo de acciones de unas determinadas acciones concretas, ¿no? Por ejemplo, Druckenmiller es bien sabido que Nvidia es una de sus principales posiciones y lo está reventando. No sé si todavía será accionista de Nvidia o no, pero lo fue en el primer trimestre, ¿no? Esos datos sí que los tenemos.
Entonces, no hay cuidado, un mensaje de cautela a los que escucháis inversores de todo tipo. Hay que saber que lo que uno dice y lo que uno hace no tiene por qué ser lo mismo. Es decir, la que Miller puede ser muy pesimista con Estados Unidos y estar 100% invertido en largo en Estados Unidos. No sé cómo está invertido ahora mismo, no lo sé, pero que puede estarlo. ¿Por qué? Porque dentro del pesimismo o del optimismo de cualquier inversor hay oportunidades. O sea, es que, y más para los inversores que como Druckenmiller miran tendencias. O sea, siempre hay una industria en tendencia, siempre hay un tema en tendencia, siempre hay algo donde mirar. Aunque seas pesimista, aunque haya la peor de las crisis, siempre hay algo donde mirar, siempre hay oportunidades, ¿no? Entonces, cuidado, que no tenemos que cogernos este mensaje como catástrofe y vender toda la bolsa, sino simplemente tomar estos datos, tener en cuenta lo que nos puede afectar, ¿no? Sobre todo tener en cuenta de que, bueno, pues si la población se está envejeciendo y el Estado va a tener que cortar prestaciones sociales, igual tengo que invertir en sanidad privada. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O igual tengo que invertir en empresas que van a aumentar muchísimo la productividad mediante la inteligencia artificial, porque mediante el aumento de la productividad estos problemas se menguan. Es decir, estos problemas, si aumenta muchísimo la productividad, no serían tan graves, porque la recaudación aumentaría tanto que no serían tan graves. Sería una patada hacia adelante, pero no serían tan graves. Entonces, siempre hay donde mirar, ¿no? Que se lo digan, si no, a otros inversores que también parecen que sus mensajes son muy apocalípticos y después siempre están invertidos también en cosas, como por ejemplo Michael Burry. Michael Burry es otro que le gusta mucho de hablar de burbujas y él es muy curioso cómo se va posicionando. Siempre piensa que hay sectores que van a salir bien posicionados. Exacto. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias, Edgar, por esta píldora y sin más, nos despedimos. Recordamos a todos los seguidores de Locos de Wall Street que si queréis estar al tanto de todas nuestras actuaciones, todo nuestro programa, suscribiros y daros a la campanita. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Hasta ahora.